Buenas, ¿cómo están? Vamos a hablar de miocarditis y pericarditis. Miocarditis es bastante cortito porque realmente es una patología muy poco frecuente que generalmente responde a un proceso inflamatorio como infecciones virales, que son las más comunes. También puede ser por una infección bacteriana, siempre hablando de un proceso de invasión por un germen, pero también hay miocarditis por procesos inflamatorios no infecciosos, como son las enfermedades del colágeno o enfermedades autoinmunes. Cuando se produce una miocarditis, o sea, la inflamación del tejido miocárdico, uno de los grandes problemas es que se complique con una miocardiopatía dilatada, o sea que el corazón se empiece a agrandar y entre en lo que se llama una insuficiencia cardíaca. Bueno, como dijimos antes, acá la última oración señala que la patología viral es la más frecuente y también en niños puede llegar a producir un cuadro grave. En los casos leves de miocarditis, habitualmente con el reposo, sobre todo el reposo de actividades de grandes esfuerzos y algún antiviral, generalmente ceden. Y en los casos que sean causados por enfermedades autoinmunes, lo más común es aplicar corticoides o alguno de los otros medicamentos que inhiben el sistema inmune. Hay algunas enfermedades crónicas que también pueden causar miocarditis, que tienen que ver con enfermedades autoinmunes y enfermedades de colágeno, como es el lupus, que bueno, tienen su tratamiento específico y en realidad no tratamos la miocarditis, sino que tratamos la enfermedad preexistente. Por supuesto, en los casos graves, como les decía antes, el tratamiento va a ser mucho más intenso, sobre todo cuando causan insuficiencia cardíaca, con todo un badaje de medicamentos para esta enfermedad, como son los ECA, los inhibidores de enzima convertidora en angiotensina, el más común y más conocido es el enalapril, y todos los priles que componen este grupo, que son antihipertensivos, pero también tienen que ver algo en la remodelación cardíaca, por eso se utilizan. Los bloqueantes del receptor de angiotensina 2, esto ya es un grupo más avanzado que los ECA, son drogas que donde la más conocida es el losartán y todos los sartanes que componen este grupo también son antihipertensivos. Los betabloqueantes, que los vimos en las taquiarritmias, como el bisoprolol o el carvedilol, que tienen funciones en el cronotropismo cardíaco, y los diuréticos, que son fármacos que aumentan la diuresis, o sea, la micción a través de su acción en el riñón. Después en la insuficiencia renal los vamos a ver. Pasemos a lo que es el pericardio. Recuerden que el pericardio es un saco fibroso que recubre el corazón. Está formado por fibras colágeno, lo que le da una estructura bastante tensa, bastante dura. Es una membrana serosa que tiene dos capas. Estas dos capas están lubricadas por una pequeña cantidad de líquido que va entre 10 y 20 mililitros. Hay una capa visceral y una capa parietal. Acá está el esquema del corazón, sacándole una porción del pericardio, donde se pueden ver las aurículas, los vasos coronarios y parte de la grasa pericárdica. Y dentro de las enfermedades del pericardio que podemos encontrarnos están la pericarditis aguda, que es una inflamación, también muy frecuentemente de origen viral, el derrame pericárdico, que de este nos vamos a ocupar un poquito más para llegar finalmente a lo que es el taponamiento cardíaco. Y la pericarditis constrictiva, que no es más que una inflamación que pasa y deja un pericardio mucho más fibroso de lo que es, no dejando que el corazón se pueda expandir para sus latidos normales, por lo tanto puede causar una enfermedad obstructiva del corazón. Bueno, la pericarditis aguda, como le dije, es una inflamación del pericardio que puede acompañarse con o sin derrame pericardio, que además puede producir un taponamiento, y las causas más comunes son enfermedades virales, la principal,
pero también conocemos las pericarditis por tuberculosis, que incluso pueden dar un derrame purulento que se llama empiema pericárdico. También algunas enfermedades inmunológicas y otras de origen tumoral, como por ejemplo el asiento de metástasis. El diagnóstico de la pericarditis aguda es clínico, es un dolor torácico que uno puede auscultar por la inflamación de ambas hojas, un roce que genera un fenómeno acústico que se puede auscultar, que se llama frote pericárdico o roce pericárdico, y además de signos comunes como la fiebre, como cualquier proceso infeccioso. El dolor se da en la cara anterior del tórax, aumenta con la inspiración, esto es importante para diferenciarlo de un síndrome coronario, puede mejorar si se sienta y nos puede confundir con una enfermedad coronaria cuando irradia a cuello, a dorso, como lo hace el dolor típico cardíaco. Hay un parámetro de electrocardiograma típico de lo que es una pericarditis, eh, que tenemos que diferenciar de lo que es el síndrome coronario y el infarto agudo de miocardio, que son la elevación del segmento ST, pero con una elevación cóncava, o sea, tiene una depresión, esa elevación no es una elevación recta. Se da en casi todas las derivaciones, excepto B1 y ABR, y este es un cuadro compatible con pericarditis. También puede haber un descenso del segmento PR. Después esto se va a ir normalizando, se baja lo que es la elevación del ST, se aplana la onda T y posteriormente aparece una onda T invertida sin onda Q. Cuando hay derrame pericárdico, estamos hablando de que tiene que haber más de 50 mililitros de líquido. Y bueno, donde al pasar esta cantidad ya empiezan los síntomas de lo que es el derrame e incluso lo que puede llegar a ser un taponamiento cardíaco. Lo más común es que sea acumulación de líquidos por inflamación de la serosa, del pericardio, que no cumple su función de reabsorción, entonces empieza a acumular el líquido en este espacio entre las dos serosas. Ya cuando el líquido es bastante, empieza a constituir un cuadro grave que es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, al acumular líquido en este sector, no deja que el corazón se llene, o sea, no deja una normal diástole y también dificulta la eyección de sangre por la bomba cardíaca. Contenido normal 10, 15 a 20. Dijimos que el límite son 50 mililitros cuando empieza a aumentar el volumen. Si el aumento es progresivo y lento, como sucede en algunas enfermedades crónicas, sobre todo las enfermedades autoinmunes, el hipotiroidismo, etcétera, donde puede acumular líquido en forma solapada y lenta, el taponamiento nunca sucede, porque el pericardio se estira por el acúmulo progresivo y no llega a entorpecer la función cardíaca. Ahora, cuando el taponamiento es agudo, cuando la acumulación de líquido es rápida, como sucede por ejemplo en el trauma, en algún sangrado, ya los síntomas de taponamiento cardíaco son muy manifiestos. Esto es porque no le da el tiempo para que el pericardio se distienda y pueda tolerar la acumulación de líquidos. Bueno, en este gráfico se ve sangre en lo que es el pericardio, en el espacio pericárdico entre ambas hojas, la serosa y la parietal, la visceral y la parietal. Y esta es una radiografía de tórax. Esto es en un paciente crónico, un paciente que tiene una carcinomatosis pericárdica, donde la acumulación fue progresiva y no llegó al taponamiento, pero sí produce los síntomas de disnea porque obviamente la función cardíaca se ve alterada. El cuadro clínico del taponamiento cardíaco se conoce como tríada de Beck. Estamos hablando del taponamiento agudo, que es caída de la tensión arterial,
aumento de la presión venosa central y un corazón pequeño e inmóvil. Pero además se acompaña de otros síntomas generales como es taquicardia, taquipnea, bueno, sensación de muerte, el aumento de la presión venosa central, eh, la actividad precordial que no se palpa y tampoco se ausculta o se ausculta lejano. Estos son los sonidos cardíacos distantes o prácticamente inaudibles. Extremidades frías, oliguria, que ya es un signo de shock, y el famoso pulso paradojal, que es la caída normal de la tensión sistólica por más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración, algo que no debería suceder. Acá vemos a la izquierda la ingurgitación yugular, expresado en las yugulares, y a la derecha una ecografía, donde es uno de los estudios eh, que mejor nos puede mostrar el derrame pericárdico, que es fácil, es rápido, y con un ojo entrenado uno puede encontrar líquido en el pericardio fácilmente. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un taponamiento pericárdico agudo? Bueno, la indicación es la punción pericárdica. ¿Dónde se hace la punción pericárdica? En el espacio sifocostal, o sea, lo que es el ángulo entre el sifoides y el reborde costal. Se hace una punción con una aguja gruesa, preferentemente un Avoca 14, a 45 grados de la piel, apuntando al hombro izquierdo. Se punza y mientras uno va punzando va extrayendo líquido. Una vez que uno extrae líquido, acá figura a la izquierda, durante un trauma, sacando 20 centímetros cúbicos de sangre es suficiente para aflojar lo que es el taponamiento y que el paciente recupere un poco la estabilidad hemodinámica. Siempre tenemos que tener la precaución que cuando uno punza, dejar un catéter puesto con una llave de 3 vías para abrir y cerrar en caso de requerir una nueva evacuación. Después esto en prácticas profesionales 4 lo van a practicar. Bueno, muchas gracias.